Empezar a trabajar con esta segunda fase, que es el diseño de una UDA. Recuerden que esta fase lleva 4 semanas y que no tienen que hacer un entregable cada semana, sino que su entregable tiene que ser mostrado para que sea revisado, pero no para una cuestión de evaluación. El trabajo final, o lo que van a entregar al final, es justamente este documento llenado con todas las partes que se les pide, además de cada una de las cosas que llevan en sus primeras fases. Es decir, que en este formato que ustedes ven, donde se van a trabajar las UDAs, que ahorita les los voy a explicar con un ejemplo, ustedes van a ir agregando. Aquí van a agregar lo de la fase 1, ¿no? Todo lo que fue su planeación. Van a agregarlo, ¿ok? Aquí, fase 1, planeación, van a agregar lo que ustedes pusieron. Y entonces aquí empieza la fase 2. Fase 2, diseño. ¿Sí? En esta fase 2 ustedes van a encontrar diferentes apartados que tienen que llenar. Les voy a explicar con un ejemplo que también les anexamos, que es este. ¿Sí? Bien. En el nombre del curso UDA van a poner el nombre que ustedes ya hayan pensado sobre su curso. Si todavía no lo tienen, no se preocupen, lo pueden dejar para el final. En la parte de fundamentación, pues van a escribir la fundamentación de su curso, de por qué es importante, de dónde proviene, etc. Muchos de ustedes van a tomar cursos ya con un programa ya establecido, entonces tomen la fundamentación del programa. Si no, esta fundamentación, pues lo mínimo que tiene que tener son 500 palabras, máximo 1500. De ahí nos vamos a la competencia. Obviamente aquí tenemos que poner nuestra competencia general del curso. Esta competencia está definida, insisto, también por algunos de los programas, o ustedes pueden rediseñar esta competencia. Lo fundamental es que sea eso, una competencia, no un objetivo. Aquellos trabajos que estén haciendo el diseño instruccional con objetivos los vamos a hacer notar para que lo retomen en cuestión de competencias. Recuerden que su modelo de la universidad está basado en competencias. El siguiente apartado dice contenidos temáticos, dice elementos de competencia. Los elementos de competencia son esas subcompetencias que nos llevan a adquirir la competencia general de la cual hablamos arriba. ¿Sí? Tenemos aquí una competencia general y de ahí sus elementos. Voy a hacer un símil. Antes, cuando se hacía el diseño instruccional por objetivos, la competencia sería el objetivo general y los elementos los objetivos específicos. Insisto, no se trata de objetivos en este proceso, pero definitivamente son los elementos de esa competencia que la conforman. ¿Qué competencias tenemos que tener para lograr esa competencia mayor? De ahí vamos a trabajar entonces los contenidos temáticos del curso. El contenido temático sería un nombre relacionado a un tema que sintetizara estas subcompetencias que tenemos aquí, ¿sí? Si por ejemplo mi primer elemento de la competencia es distinguir y aplicar los principios del aprendizaje flexible mediante ejemplos, etcétera, 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 no va a ser el nombre de mi sesión, sino que le pongo un nombre más sencillo: principios teóricos del aprendizaje flexible, elementos de un curso en el aprendizaje flexible, materiales y recursos. Es decir, esto nos va a dar los nombres. Vamos a tomar los elementos de nuestra competencia y les vamos a poner un nombre más pequeño relacionado al tema que se está tratando en esa competencia, digamos. Ahorita van a ver para qué. De ahí proviene el número de sesiones del curso, que en realidad son 4 sesiones. Fíjense que el estándar de las sesiones, de acuerdo al diseño curricular de la Universidad de Guanajuato, para este tipo de modalidades en aprendizaje flexible se manejan 4 sesiones. Es muy importante que ustedes respeten esas 4 sesiones. Ahora, si mi curso me da 6, 8, 10, 12 sesiones, entonces ustedes pueden hacer 1 o 2 cursos más adelante, pero ahorita trabajen con 4 sesiones. Por ejemplo, a mí me salieron 4 competencias, ¿no? 4 elementos de la competencia. A lo mejor me salen 7. No significa que cada elemento de la competencia tenga que ser una sesión. Puedo poner en una sesión, por ejemplo, 2 elementos de la competencia, ¿sí? Y de ahí todo esto me lleva a 4 sesiones. La situación es que eso va a tener que ver con las horas dedicadas principalmente para UDAs en una modalidad de aprendizaje flexible, que es lo que nos lleva a la siguiente parte. Hay una nota muy importante. Dice: en este punto deberás copiar y pegar el bloque de planificación por sesión por cada sesión de tu curso o UDA. Es decir, yo ahorita les voy a enseñar una, pero idealmente ustedes copian y pegan de aquí donde está el verde, ¿sí?, hasta donde está el rojo, que está aquí más abajo, ¿sí?,
Y entonces copian y pegan, antes de llenarlo, 4 para que así tengan sus 4 sesiones. ¿Sí? O 5, 6 o 7, 8, como ustedes vean. Yo les sugiero que lo trabajen en 4 sesiones, porque si no vamos a tener que hacer más conciso el asunto para que queden esas 4. Entonces empieza mi primer sesión. Número de sesión 1 de 4. ¿Ok? Ya que tengo esa 1 de 4, entonces pongo principios teóricos del aprendizaje flexible. De ahí pongo 5 horas de trabajo autónomo. Las horas realmente las vamos a calcular al final, pero sí es importante que ustedes piensen en un promedio de 5 horas para el trabajo de nuestro estudiante y un promedio de 5 horas para el trabajo de la enseñanza. Insisto, se calcula al final cuando pasamos ya a la fase de implementación, pero de una vez vayan trabajando pensando que van a ser 5 horas de trabajo por cada sesión. De ahí entonces sigue la tabla de diseño didáctico, donde tenemos elementos de la competencia, saberes teóricos, saberes heurísticos, saberes axiológicos, evidencias de desempeño y criterios de desempeño. Si se fijan, el elemento de la competencia ya lo tenemos de arriba. Aquí está. Distinguir y aplicar, solamente copio y pego. ¿Sí? Es muy importante que ustedes desde aquí trabajen lo que hicieron en planeación. Si van a trabajar con una UDA en base a aprendizaje basado en proyectos, entonces ese aprendizaje basado en proyectos tiene que estar relacionado a lo que ustedes van a poner en sus sesiones. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí más bien está orientada a la resolución de problemas, con lo cual mis actividades, mis estrategias de aprendizaje, mis estrategias de enseñanza están orientadas a resolución de problemas, ¿sí? Bueno, entonces pego yo mi elemento de la competencia y empiezo a trabajar mis saberes teóricos. Los saberes teóricos van a hablar sobre aquellos temas teóricos que nosotros vamos a diseñar para esta UDA, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, aprendizaje flexible, TIC, tecnología educativa, etcétera. Son los temas, digamos, relacionados con este elemento de la competencia. Los saberes heurísticos. ¿Qué tiene que saber hacer el estudiante para poder lograr la competencia? Diseñar un ambiente de aprendizaje, analizar las características de impacto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que saber en cuanto a conocimientos? ¿Qué es lo que tiene que saber hacer? Y por supuesto, ¿qué es lo que tiene que saber ser? ¿Sí? Toda la cuestión sobre los valores, responsabilidad social, uso ético de la implementación, empatía en dificultades, ¿ok? Y ya que llené estos saberes, entonces voy a hablar sobre una evidencia de desempeño. Esto quiere decir que esta evidencia tiene que estar directamente relacionada, por eso están en amarilla las dos, con el elemento de la competencia. ¿Cómo me va a demostrar el estudiante que está logrando este elemento de la competencia? ¿Sí? Pues me lo está demostrando que va a distinguir y aplicar esto a través de una planeación de clases de en un personal learning environment fundamentado en el aprendizaje flexible, ¿no? En un ambiente educativo de aprendizaje flexible. Entonces, él tiene que hacer una planeación de clase. Esta es, por supuesto, una evidencia de desempeño, y con esto me va a demostrar que está adquiriendo la competencia, ¿sí? Para que cuando me presente esta, yo le tengo que poner cuáles son esos criterios de desempeño. Esta planeación de clase debe de tener estos criterios de desempeño, ¿sí? Tiene que contar con calidad, pertinencia, todos estos elementos, algo así como si fuera una rúbrica, ¿ok? Pero si se fijan, la rúbrica contempla bueno, malo, regular, etcétera. Bueno, aquí sería como todos los elementos de calidad y de desempeño que tiene que mostrar el estudiante en su evidencia, ¿sí? Contestando a preguntas simples, aquí sería qué va a adquirir o a desarrollar, con qué lo va a hacer, ¿sí? Con estos saberes, cómo lo va a demostrar y qué criterios de calidad y desempeño tiene que tener el cómo lo va a demostrar. Perdón. Si se fijan, es un proceso recursivo, ¿sí? Que todo esto que hacemos al final nos lleva a corroborarlo con el elemento principal. Esto en cuanto a esta parte de la tabla. Después, recursos digitales para el aprendizaje y la enseñanza. Bueno, aquí yo ya puedo tener ciertos recursos con los cuales yo voy a utilizar dentro de mi sesión. ¿Por qué empezamos con los recursos? Porque podemos tener muchísimos recursos, algunos de consulta y otros para utilizarlos, y eso nos permite tener, digamos, un menú con el cual sabemos que vamos a utilizar.
Y aquí la tabla nos dice, a ver, número de recurso, qué tipo de recurso es, cómo se llama, de dónde proviene y con qué está relacionado, ¿sí? Entonces aquí podemos poner videos, imágenes, textos, infogramas, pósters, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué nombre tiene? Si no es nuestro, ¿de dónde proviene? Y aquí sí les sugiero que cualquier cosa, artículo, imagen, video, lo descarguen en una carpeta y la organicen en esa carpeta por sesiones, sesión 1, sesión 2, sesión 3, y guarden ahí sus recursos digitales, porque eso se van a necesitar cuando se produzca el curso. Y obviamente con qué saber lo voy a relacionar. Esto es muy importante para que no se ponga el recurso por poner, sino que tiene que estar relacionado a mi diseño instruccional previo, ¿sí? Si yo voy a hablar sobre el aprendizaje flexible, mira, aquí está el aprendizaje flexible y aquí está como saber teórico. Luego, por ejemplo, yo voy a hablar sobre una presentación en PowerPoint de las características del aprendizaje flexible, pero este es un recurso propio. Aquí yo estoy viendo que no hay información al respecto y por lo tanto tengo que diseñar mi propia información. Y lo mismo pasa con un video de cómo hacer una planeación didáctica. Por ejemplo, un video como el que lo estoy haciendo yo ahorita. Como no hay algo ya hecho, entonces yo hago uno propio. Y esto me permite saber también qué tipo de recursos tengo que ir produciendo para cuando el curso ya se haga y se pueda implementar, ¿sí? Aquí en este caso está relacionado con el teórico y el heurístico. Aquí tiene 3, pero pueden agregar las que ustedes crean necesarias. La siguiente tabla, estrategias de aprendizaje. Vamos a hablar sobre 2 tipos de estrategias, individual o colaborativa. En este caso yo solamente puse 3 individuales. Y obviamente pongo sus nombres, pongo una descripción de qué trata esta actividad y la parte más interesante relacionada con el aprendizaje flexible. Ya no hablamos de modalidades, pero hablamos sobre niveles de integración de tecnologías. Hablamos que cuando decimos que es baja es porque todo presencial. Media cuando es algo semipresencial con integración de tecnologías. Y altas cuando es completamente, digamos, a distancia en línea, ¿no? Si lo viéramos como modalidades. Pero la modalidad no te permite hacer este tipo de mezclas. Si tú estás hablando de una modalidad, entonces todas las estrategias didácticas tienen que ser para una modalidad. Cuando tú empiezas a integrar tecnología, entonces ahí sí ya se vuelve aprendizaje flexible. Si se fijan, aquí podemos ver que esta es la primera, que es, les voy a dar un video, que es el que yo mencioné acá. Este video lo van a analizar y van a contestar preguntas sobre el video. Por lo tanto es media y se relaciona con el recurso número 1, que es el video. ¿Sí? Se va viendo cómo se empiezan a relacionar entonces mi planeación de aquí arriba con mis recursos didácticos y mis actividades de aprendizaje, mis estrategias de aprendizaje, perdón. Aquí yo también puedo hablar, por ejemplo, de otra individual, de acudir o revisar en clase en línea preguntas que de conclusiones a partir de la clase, porque más adelante tenemos una clase en vivo. Y entonces él ve a la clase en vivo y contesta preguntas, un poco como lo que hacemos con... Perdón, ando enfermo la garganta. Un poco lo que hacemos con ustedes. Entonces, esta estrategia tiene un nivel de integración de TICs alta y media y está relacionado con el recurso número 2, que es el PowerPoint, que voy a utilizar en mi clase en vivo, ¿sí? Igual, pueden agregar las que ustedes consideren necesarias. Yo les sugiero que se mantengan lo más simple y sencillo porque eso permite un aprendizaje mejor. De ahí nos pasamos entonces de las estrategias de aprendizaje a las estrategias de enseñanza. Aquí yo solamente puse 2 de tipo grupal. Una que es la clase en vivo, insisto, como estas que nosotros hacemos, donde hago una exposición de 45 minutos con PowerPoint y el nivel de integración es alta. ¿Por qué? Porque aunque la puedo hacer presencial, la voy a hacer en línea para que la gente pueda estar frente a mí, en sus casas tomando la clase o viéndola después en el servidor como YouTube, por ejemplo. Y está relacionado con mi PowerPoint. Entonces, por ejemplo, de este recurso que es el PowerPoint, ¿sí? De esta presentación que es un recurso propio, yo diseño una estrategia de aprendizaje, que es esta, y desarrollo una estrategia de enseñanza, que es esta. ¿Estamos de acuerdo? Pongo otra estrategia que es un foro de dudas sobre la planeación didáctica, cómo hacer la planeación didáctica, y le doy un seguimiento a las dudas y orientación en el foro. Es alta porque es completamente en un foro digital, ¿sí?
Esto me lleva a que tengo muchas más opciones de poner si quiero hacer la enseñanza, pero les sugiero que la mayor parte de su tiempo, más que estrategias de enseñanza, sino que le cedan el aprendizaje al estudiante, sean estrategias de acompañamiento, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero igual, pueden agregar las que ustedes consideren necesarias, ¿sí? De ahí vienen las estrategias de evaluación. Estas estrategias de evaluación, fíjense bien, pueden ser igual de tipo individual o de tipo grupal. Pero estas estrategias pueden ser hechas por el docente o hechas inclusive por una plataforma. Por ejemplo, los formularios. Entonces, de esa forma, el maestro ya no pasa tanto tiempo evaluando un trabajo, que solamente es un proceso de autoevaluación, por ejemplo, y se dedica más al seguimiento. Pero, por supuesto, que esto puede tener un valor. Si tengo 4 sesiones, cada sesión va a tener un porcentaje del 25%, ¿sí? Entonces, yo aquí le doy un 5%, aquí otro 5%, y aquí le pongo un 15%. Esto me va a dar el 25%. ¿Por qué esta tiene más? Porque habla de que aquí es cuando ellos van a entregar ya su planeación de clase, es decir, su evidencia de desempeño, esta que teníamos acá, ¿sí? Esta planeación de clase, ¿ya vieron? Esta planeación de clase yo la pongo que va a ser evaluada. Por lo tanto, ¿sí? Va a tener un 15%, porque con esto voy a evaluar completamente si tiene o no la competencia. Con estos otros dos voy a estar trabajando sobre todo la interacción del estudiante con el objeto de conocimiento, pero también tienen evaluaciones, ¿sí? Fíjense bien que, por ejemplo, yo puse estrategias de aprendizaje y esta sí tiene, sí tienes que hacerla, pero no tiene un valor, ¿sí? Como tal, bueno, sí lo tiene, perdón. Esta también tiene un valor, pero esta no, ¿sí? El foro no tiene valor, el foro yo no lo estoy evaluando, ¿se fijan? Entonces también hay actividades de aprendizaje o estrategias de aprendizaje que no requieren evaluación, porque la evaluación del foro es a través del seguimiento y las dudas que da el maestro, pero no se le asigna una calificación al foro, ¿ok? El foro se vuelve más como un proceso de adquisición, socialización y toda esta parte colaborativa. Entonces, este plan de clase va a ser evaluado y puedo agregar las que yo quiera o considere necesario. Siguiente parte es las estrategias de seguimiento y asesoría. Estas son las más importantes. Estas son a las que el maestro les tiene que dedicar más tiempo, ¿sí? Si le dedicamos todo el tiempo a revisar trabajos, entonces no vamos a estar pendientes de cómo va su proceso de aprendizaje y el estudiante solamente se concentra en entregar trabajos, ¿ok? Hay de dos tipos, individual y grupal. Hay un individual, por ejemplo, con asesorías en línea o presenciales, y se puede realizar un calendario de asesorías. Los estudiantes pueden ir determinados días o pueden ser por videoconferencia. Y para esto se ocupa el recurso 3. ¿Cuál es el recurso 3? Pues es el video donde yo les muestro, como este que les estoy haciendo, cómo hacer una planeación didáctica, ¿ok? Y entonces yo hago una grupal en donde hago una asesoría de realización de un plan de clase, y en estas grupales todos nos ponemos a hacer en un video, o como lo hacemos los miércoles, por ejemplo, nosotros, a resolver dudas, a dar más información, a tomar sus datos, ¿sí? Y eso es de tipo grupal. Entonces, si se fijan, yo prefiero que el docente se cargue a estrategias de seguimiento y asesoría y a estrategias de evaluación automatizadas, las que son de autoaprendizaje, por ejemplo, dirigido, y solamente a evaluar la competencia. Esto permite que yo me voy dando cuenta en este proceso cómo el estudiante va adquiriendo la competencia y solamente la evaluación al final. ¿Qué es lo que estoy haciendo un poco con ustedes? Me mandan sus trabajos, les doy mis comentarios, y la única que voy a evaluar es la que entregan ustedes al final, ¿sí? Es decir, si hay un proceso de retroalimentación y de evaluación, pero no es un proceso que tenga que ver con la calificación, sino que tiene que ver con un proceso del desarrollo y del aprendizaje del estudiante. Ok, hasta aquí sería una sesión. Pueden agregar las que ustedes más quieran, pero hasta aquí sería una sesión, ¿sí? Si yo quiero hacer otra sesión, tengo que copiar y pegar y llenar este formulario, para que al final les quede entonces, aquí como dice, termina el bloque de planificación, solamente sus fuentes de información básicas, y aquí ir pegando todas aquellas complementarias que van utilizando, como por ejemplo el video que yo tenía aquí arriba, para que la gente que los produzca los pueda buscar y bajar. Yo les sugiero que de todas maneras los guarden, ¿sí?, en una carpeta para que ustedes los puedan seguir usando. ¿Qué pasa aquí? Aquí tiene que ver mucho con la creatividad y con las herramientas que yo tenga, pero sí es muy importante que si por ejemplo yo no sé hacer una clase en vivo,
como una estrategia, por ejemplo, aquí clase en vivo, pues bueno, no me limite. Si yo creo que lo que se necesita aquí es una clase en vivo, la pongo. Más adelante aprenderé cómo hacer una clase en vivo. Pero si yo voy conociendo cómo integrar tecnologías, entonces lo pongo. Yo quiero que aquí se haga una línea de tiempo. Yo no sé cómo hacer una línea de tiempo, no se preocupen. Eso se va a ir desarrollando poco a poco como una necesidad. Lo importante es que ustedes no se limiten y vean que su UDA no tenga que ser, digamos, relacionado únicamente a lo que ustedes saben, sino a lo que puede diseñar esta UDA, ¿sí? Entonces, durante las siguientes 4 semanas ustedes se van a encargar de llenar este formulario o este formato, ¿sí? Yo les sugiero que vayan trabajando una sesión por semana. ¿Qué más va a haber? ¿Qué otros videos va a haber? Bueno, pues les voy a enseñar a ustedes a hacer materiales digitales interactivos y objetos de conocimiento, pero eso solamente como un plus, no va a ser como un, ¿cómo se llama? Como algo obligatorio. Todos los recursos que utilicen pueden ser bajados de internet o pueden ser propios, y esos propios pueden ser, por ejemplo, materiales digitales interactivos o objetos de conocimiento, pero si no, pueden ser PowerPoints, pueden ser imágenes, pueden ser videos que ustedes mismos se graben, etcétera, ¿sí? Pero sí es importante que al finalizar la UDA, ya tengan ustedes todos los materiales con los que se requiere contar para su curso, ¿sí? Si dice propio es porque yo lo voy a diseñar también en estas 4 semanas o en lo que me resta de entregar el curso, ¿sí? Al entregar el curso ustedes van a entregar su planeación, su análisis, su forma de evaluación, pero también sus contenidos y recursos digitales que van a usar. Así es que les sugiero que piensen bien en eso y qué tipo de recursos van a usar, ¿sí? Bueno, en las clases de los miércoles van a ser para irles explicando cada vez más paso a paso qué es una competencia, cómo son las estrategias, darles más tips, ¿sí? Por eso es importante que ustedes acudan a las clases. Voy a tratar de hacer el streaming por YouTube para que ahorita que la universidad está de vacaciones puedan tenerlo lo más pronto posible, aquellos que no pueden acudir. Pero ahí es en donde les voy a responder mayores dudas. De todas maneras también les voy a estar mandando tips y cosas en video para que lo suban a su grupo de WhatsApp. Y recuerden que ya tienen mi WhatsApp para que cualquier duda me la comuniquen, ¿ok? Es muy importante que en este proceso estemos de la mano, paso a paso, planificando. Y que se den cuenta que es una UDA en aprendizaje flexible. Si fuera una UDA en una sola modalidad, todo el nivel de integración sería el mismo. Pero se nota el aprendizaje flexible cuando pongo media, alta, baja, media, etcétera, ¿sí? Cuando estos niveles de integración varían es cuando ya se empieza a dar el aprendizaje flexible. Y eso va en función de sus estudiantes, dando la mayor flexibilidad posible que ya hemos platicado para que sus estudiantes puedan adquirir la formación, ¿sí? Adquirir las competencias que se están presentando. Entonces, esto es lo relacionado a el formulario. Empieza la fase de desarrollo. Si tienen dudas, por favor, escríbanme con toda confianza. Y si no, nos vemos el miércoles y ahí me las plantean. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se desfasen porque tienen que ir enviando también sus trabajos para que se puedan ir revisando, porque si no al final van a entregar algo que se va a tener que rehacer casi completamente. Bueno, entonces yo me despido, les deseo unas buenas vacaciones y unos buenos días y nos vemos pronto.